Bueno, hoy vamos a hacer el tercer ejercicio de este taller. En total son 6 ejercicios. Aquí vamos a desarrollar un algoritmo para calcular el área de un círculo a partir del radio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el análisis. Recuérdenlo muy bien. Análisis. En el análisis recuerden que qué es lo que se hace. Lo que se hace en el análisis no es más que identificar las entradas la salida y el proceso que me va a convertir esas entradas en la salida. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cuál es la entrada, cuáles son las entradas o cuál es la entrada, cuál es la salida y qué está compuesta y cuál es el proceso que debo hacer? El mismo enunciado nos lo dice aquí. Dice, desarrolla un algoritmo que permita calcular el área de un círculo a partir del radio. O sea que aquí, en este texto, cuando nos dice a partir del radio, esta sería la entrada, porque esta sería la materia prima para poder hacer el cálculo del área del círculo. Entonces, dicho eso, la única entrada que tendría este algoritmo es el radio del círculo. Entonces, el nombre más adecuado para esta variable y que me represente el valor que almacena es radio. ¿De qué tipo es el radio? Pues como es una magnitud, una longitud, entonces las longitudes tienen partes decimales, por lo cual es mucho mejor que la definamos de tipo real, ¿sí? No hay más entradas, la única entrada es el radio. ¿Por qué? Porque el enunciado nos lo dice. Ahora la salida, ¿cuál sería la salida? La salida sería el resultado de calcular el área del círculo. Entonces la salida en sí, que es el área del círculo. Entonces aquí pondríamos área círculo, ¿sí? Y como es un área o un valor que se va a calcular a partir de un valor real, lo más indicado y lo más idóneo para no perder precisión en el resultado es de, declararla de tipo real también. ¿Listo? Bueno, ahora esta es la única salida que va a tener, es decir, mi salida se va a componer únicamente del área del círculo. Dicho eso, pues pasamos a hacer el proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso, como dice acá en el enunciado, es calcular el área de un círculo a partir del radio. Para ello utilizamos la fórmula matemática que me permite hallar el área de un círculo. Entonces, para eso ponemos esto. Área del círculo, le voy a asignar, recuerden la flechita del operador de asignación y pseudocódigo, le voy a asignar que el resultado de la fórmula que me permite hacer o calcular el área de un círculo, y la fórmula es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces pi es un número que ya está definido, por lo cual nos basta poner simplemente pi, ¿sí?, por radio al cuadrado. Si no sabemos la forma de elevar un número al cuadrado, pues simplemente lo ponemos como radio por radio y eso nos daría el cuadrado. Entonces sería pi por radio, ¿sí? Ya quedaría de tarea investigar cómo reemplazo ese radio por radio para expresarlo en radio al cuadrado. ¿Listo? Pero por el momento radio al cuadrado lo vamos a escribir como radio por radio. Y listo, esto es todo, ¿sí? Las entradas, el radio nos lo dice el enunciado, la salida que es el área del círculo nos lo dice el enunciado también, y el proceso igualmente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si no sabemos cómo se calcula el área del círculo, lo que tenemos que hacer es investigar
ya sea en internet o en un libro, cómo se calcula el área de un círculo a partir de su radio, y eso es todo. Después, ¿qué sigue? Sigue el diseño en pseudocódigo, ¿recuerdan? Entonces acá sigue diseño, pongámosle orden, diseño en pseudocódigo. Listo, y recuerden que aquí lo que vamos es a diseñar nuestro algoritmo de inicio a fin. Recuerden, un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Tiene un inicio y tiene un fin, recuérdenlo muy bien. Entonces, dentro de esto, dentro de este inicio y este fin, ¿sí? Pues vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Lo primero que tenemos que hacer en el diseño, que es con la primera parte, definir las variables. Entonces procedemos a hacerlo, definir variables. Ponemos esto en forma de comentario. Recuerden que el comentario es toda aquella línea que inicia con doble slash en el pseudocódigo. Dependiendo del lenguaje de programación, puede ser el mismo o puede ser otro carácter el que me indique que la línea a continuación es un pseudocódigo. Es un comentario, perdón. Pero aquí en el pseudocódigo, el comentario se delimita con doble slash, ¿sí? Entonces aquí decimos definir variables. ¿Cuáles variables vamos a definir? Las variables que están en las entradas y las implicadas en la salida. Pues para este caso es una entrada, una salida, y las dos son del mismo tipo, por lo cual las podemos declarar o definir aquí mismo en la misma línea. Entonces decimos definir, que vamos a definir el radio, vamos a definir el área del círculo y la vamos a definir como qué tipo, la vamos a definir de tipo real. ¿Listo? No hay más variables por definir. Ahora, ¿qué sigue? Sigue leer esas entradas, ¿sí? Leer entradas, que para este caso únicamente será una, según nuestro análisis, que cuál es el radio. Entonces esa entrada se la debemos solicitar al usuario por medio de un mensaje. Para ello utilizamos escribir, ¿sí? Y aquí entre comillas le decimos ingrese el valor del radio del círculo, y eso es todo. Entonces esto, ¿en dónde lo vamos a almacenar? Esto lo almacenamos o lo leemos, ¿sí? ¿En dónde? En la variable que me va a almacenar ese valor. O sea que la variable que me almacena ese valor del radio, ¿cómo se llama? Pues radio. ¿Listo? Hay más variables de entrada por leer, no hay más, solo hay una, que es esta que se definió acá arriba. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya tenemos la entrada, procedemos a hacer el proceso. ¿Sí? Aquí en el proceso, ¿qué hacemos? No lo inventamos, lo sacamos de internet. No, miren, aquí ya lo definimos en nuestro análisis. Decimos que el proceso es este de acá. Entonces, para efectos de ahorrar tiempo, pues lo copiamos y lo pegamos acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya definimos nuestras variables, ya leímos la variable de entrada, que para este caso es 1, ya definimos el proceso que hay que hacer. Ahora lo que hay que hacer, ¿qué es? No es más que mostrar el resultado que se obtuvo en el proceso. Entonces aquí decimos mostrar salida, es decir, esta variable área círculo, que es mi variable de salida. Entonces para eso lo que hacemos es lo siguiente: utilizamos escribir para mostrar algo por pantalla. Entonces escribir, y entre comillas decimos el área del círculo. Recuerden que como esto es texto, podemos utilizar los signos de puntuación y ortografía, ¿sí? Los acentos. El área del círculo es
dos puntos, un espaciecito y una comita a la cual le vamos a concatenar esta variable, que cuando me salga por pantalla no saldrá área círculo, sino el valor que contenga. Muy bien, ¿cómo hacemos para saber que este diseño que hicimos está bien hecho o cumple con su fin? Utilizamos nuestra herramienta, nuestra poderosa herramienta llamada prueba de escritorio. Que recuerden que la prueba de escritorio es una ejecución manual del algoritmo que acabamos de diseñar para ver en cada paso qué valores toma las variables. Entonces ya saben, lo que hay que hacer es insertar una tabla, una columna por cada variable definida, que para este caso es 1, 2, y una tercera columna que me sirve para mostrar la salida, es decir, lo que va a ver el usuario. Entonces lo que hacemos es insertarla aquí. Decimos insertar tabla de 1, 2, 3 columnas y 3 filas, porque la primera columna es del encabezado de las columnas y las otras dos son pruebas de escritorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos acá con encabezados a poner las variables que estamos utilizando. Tenemos radio, tenemos área del círculo y acá tenemos la salida. Que es lo que el usuario va a ver en su pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, pongamos un colorcito aquí en el encabezado para que se vea más ordenado. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos con la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? La ejecución manual de nuestro diseño. Entonces empezamos por acá, el inicio, que viene definir variables. Me define en la memoria una variable llamada radio, mírenla acá, una variable llamada área del círculo, veanla acá, y nada más. Luego, ¿qué sigue? Leer entrada. ¿Qué entrada? Al usuario le va a salir ingrese el valor del radio del círculo. Entonces digamos que el usuario digita 10, ¿sí? Y el usuario al digitar 10, ¿qué sucede? Este señor llega, toma su teclado, escribe el número 10 y le da enter. En el momento que le da enter, ese valor queda almacenado en radio. Y cuando eso sucede, ese 10 viene y se almacena acá, en radio. Muy bien, quitémosle esto para que quede más ordenado. Listo, radio 10. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay más entradas por leer? No, solamente el radio. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace? Se pasa a hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Hallar el valor del área del círculo. ¿Cómo lo hallamos? Ejecutando esta operación. Entonces acá lo que hacemos es ejecutar la operación. ¿Cómo se ejecuta? Le decimos pi, ¿sí?, por radio, que radio en este momento ¿cuánto vale? Vale 10. Entonces por radio nuevamente. ¿Cuánto vale el radio? Vale 10, entonces lo multiplicamos nuevamente por 10. Y el resultado de esto, pues, es lo que va a quedar almacenado en la variable área círculo. Entonces sería pi por 10 por 10, lo cual da 314,159,265 y sigue mal decimales. Vamos a tomar unos 6 para representar acá. Listo, entonces, ¿con qué valor me queda área del círculo en este momento? Me queda con 14,159265. Bueno, ya se halló el valor del área del círculo. ¿Qué sigue? Mostrar la salida. ¿Qué le va a salir al usuario por la pantalla? Le va a salir esto de aquí, ¿sí? Donde dice el área del círculo es, y aquí tenemos área de círculo. Entonces, en el momento que se muestre por la pantalla, esta variable se reemplaza por su valor, el cual en este momento es 314.159265. ¿Listo? Y esto es lo que vería el usuario. Se le muestra al usuario y llega al final nuestro algoritmo.
Ahora ejecutemos nuevamente. Iniciamos por acá, definir radio, aquí la tenemos, área del círculo, aquí está en el encabezado. ¿Qué sigue? Leer la entrada. Al usuario le sale, ingrese el valor del radio del círculo. Esta vez el usuario ingresó 25, ¿sí? ¿De dónde sale este 25? Sale de acá. El usuario lee este mensaje que le sale, que le indica ingrese el valor del radio del círculo, con su teclado digita 25 y en el momento en el que da enter, ese 25 se almacena acá en radio, por ende queda almacenado en esta variable llamada radio. Ya no hay más entradas por leer, pasamos a hacer el proceso. ¿El proceso en qué consiste? En hallar el valor del área del círculo. ¿Cómo se halla? Ejecutando esta operación, ¿sí? La cual dice que es pi por radio. En este momento radio, ¿cuánto vale? 25, y la multiplicamos nuevamente por el radio, que radio en este momento ¿cuánto vale? Vale 25. Muy bien, ¿sí? Y al ejecutar esto, pues obtenemos el valor. Voy a hacerlo acá en la calculadora, donde me dice que es pi por 25 por 25, lo cual nos da 1963. Voy a tomar punto 49 y más decimales, voy a tomar algunos, ¿sí? Entonces este es el valor que toma mi variable llamada área del círculo, 1963,4954084, y sigue más decimales, pero para efectos del ejemplo está muy bien. Luego de hallar este valor, pasamos a mostrar la salida. La salida, ¿en qué consiste? Pues al usuario le va a salir por pantalla el área del círculo es. ¿Cuál es esa área? Pues le va a salir esto, y a eso se le va a concatenar el valor que contiene área del círculo en ese momento, que para ese caso, para este caso, este momento, este ejemplo, el área del círculo vale esto de acá, 1963, coma 4954084. ¿Listo? Al parecer todo nos va bien y los resultados que obtuvimos son lógicos de acuerdo a la operación que se hace. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Pues procedemos a ejecutar o a mostrar cómo se ejecutaría nuestro diseño en PSIN. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿De dónde sacamos el algoritmo o lo que vamos a mostrar nosotros en PSIN? ¿Sí? Pues ¿de dónde lo sacamos? Del diseño que acabamos de realizar. Simplemente de allí lo sacamos. De ahí sacamos nuestro diseño. Entonces miremos acá, organizamos bien la pantallita para que se alcance a ver muy bien todo. Ok, ahí estamos. Allá, un poquito más por acá, ahí creo que se alcanza a ver el diseño. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Pues a ejecutar el PSIN. ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a escribir ahí? Pues el diseño que acabamos de hacer. ¿Qué nombre le ponemos al algoritmo? Pues pongámosle área círculo, ¿sí? Área o calcular área, retiro el mouse, círculo. Listo, y empezamos ¿con qué? Pues con la definición de variables. Entonces, definir variables. Listo. ¿Qué pasamos a hacer? Pues a definir las variables. Pues definir que radio, área círculo como
¿Como qué? Pues como real, como lo tenemos en nuestro diseño. ¿Qué sigue aquí? Pues leer de entrada. Entonces decimos acá, leer, voy a incrementar un poquito la fuente para que se aprecie mejor. Muy bien. Le decimos leer entradas. En leer entradas, ¿qué hacemos? Pues lo que dice allí, decimos escribir. Así con esto solicitamos la variable de entrada al usuario, le decimos ingrese el valor del radio del círculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a esconder un poquito esto para que se me alcance a ver mejor. Exacto. El área del círculo. ¿Qué hacemos con ese valor? Pues lo leemos ¿dónde? En una variable llamada radio. ¿Sí? Ya leímos esto, procedemos a hacer ¿qué? El proceso. Aquí ¿qué hacemos? Pues hallamos o calculamos el área del círculo. ¿Cómo lo calculamos? Pues con la operación que previamente dijimos. Entonces aquí ponemos pi, que es una variable que ya está definido dentro de nuestro PCIN por radio, ¿sí? Y listo. Y ahora ¿qué sigue? Pues mostrar salida. Entonces mostrar, esto va en comentarios, recuérdenlo muy bien, esto va en comentario, si no les arrojará un error como bien. Entonces mostrar ¿qué? Salida. Ahora ¿qué pasamos a hacer? Escribir. ¿Qué escribimos? El área del círculo. Esto sí lo podemos escribir con todas las reglas de ortografía. Es dos punticos, un espacio y concatenamos la variable que contiene el valor del área del círculo, que es ¿cuál? Área círculo. Y eso es todo. ¿Qué pasamos a hacer? Pues vamos a ejecutar lo que acabamos de escribir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver acá que no se alcanza a ver el ejecutar. Ya lo puse. Creo que el ejecutar se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Déjenme, yo veo. Permítanme. Aquí voy a mostrar el ejecutar. Listo, muy bien, ahí ya se nos ve el ejecutar. Listo, entonces ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a probar lo que tenemos hecho en nuestra prueba de escritorio. Listo, entonces hagamos esto un poquito más para acá para que se vean los datos y exacto. Voy a incrementar la fuente acá, perfecto. Listo, entonces ¿qué hacemos? Pues ingresamos los valores. El primer valor para el radio, ¿cuál es? 10. Entonces en el momento que yo le dé enter a esto, ese 10 se me le va a asignar a la variable radio. Después se me ejecuta este proceso, hallo el valor del área del círculo y después me muestra por pantalla este mensaje con el resultado. Entonces voy a darle enter y efectivamente nos da eso. En la salida de nuestro ejemplo, ¿qué nos sale? Nos dice el área del círculo es 314.159265 y acá nos sale 314.159265 y otros decimales. O sea que estamos bien. Vamos a hacer la ejecución con nuestra segunda variable de la prueba de escritorio. Nuestro segundo valor, ¿cuál es? 25. Entonces miren que acá me sale, ingresa el valor del radio del círculo, aquí yo digito 25. Igualmente, cuando le dé enter, ese 25 va a quedar almacenado en el radio. Después hago el cálculo del área del círculo ejecutando esta operación y cuando se halle el valor me va a mostrar el resultado. Entonces procedemos y enter. El área del círculo es 1963.495408 y más decimales. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo. El área del círculo es 19, 63, 49, 54
89 y faltaron decimales, o sea que nos quedó bien nuestro diseño para este algoritmo. Bueno, no siendo más me despido, recuerden si tienen dudas ponerlas en los comentarios y hasta pronto. Voy a estar subiendo más contenido de este tipo con igual forma de explicación. Vuelvo y repito, si tienen dudas déjenlos en los comentarios. Hasta pronto.